En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. El programa número 1 en ¿Buscas una experiencia en compras? Bienvenidos a Antonio Ante, el centro comercial a cielo abierto más grande del país. Un paraíso en tendencias, moda y calidad en telas. Precios económicos en cada prenda. En el corazón de Atuntaqui y en nuestra feria permanente del Mercado Central, descubrirás prendas para toda la familia. Antonio Ante te espera con los brazos abiertos. ¿Buscas una experiencia en Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. En la UTPL rompemos de la distancia y el tiempo. Estudia desde cualquier lugar a cualquier hora. Somos la universidad líder en educación en línea. Con nuestra movilidad estudiantil, recuerda que tu título UTPL es validable en Estados Unidos. Únete a nuestra comunidad de estudiantes que han decidido ser más. UTPL, decide ser más. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres. Transformamos compromisos en acciones para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en la construcción de una estructura de protección en el Parque de la Familia, ubicado en la parroquia de Imantac. Esta obra beneficia a un aproximado de 175 familias con una inversión de $13,233 con 35 centavos. Bueno, como moradora del barrio me siento muy contenta porque es una obra que sí se ha esperado desde hace años. Muchas gracias por la obra. Los niños de aquí, no solo del barrio, sino alrededor de la parroquia y de sus comunidades, vienen a divertirse, a hacer deporte y es grato para el sector más que todo. Primeramente, muchas gracias que se ha acordado nuevamente, ¿no? De que no sé si 3 periodos quedó a medias. Yo he sido un morador de aquí frentista, que veo que ha habido un mejoramiento y está magnífico. Muchas gracias. Más deporte para el vivir bien de las y los cotacacheños. Cotacachi se pone bien. Mi experiencia aquí en el Instituto Médico de Especialidades ha sido perfecta, ha sido excelente. Estamos muy agradecidos por la atención. Hace más de 5 años tuve aquí a mi primer hijo y hoy volvemos nuevamente por el segundo. Realmente nos han dado la garantía para poder volver confiados, seguros de los procedimientos, de la atención del personal médico, de enfermería, de todo el equipo que forma parte de la clínica. IME, una familia que cuida de ti y tu familia. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Imbabura informa que las inscripciones y matrículas están abiertas para las licencias profesionales tipo C, D o E en horario de tu elección, diurna, nocturna o fin de semana, clases teóricas virtuales, prácticas de conducción presenciales y facilidades de pago. Ubícanos en Ibarra, Flores 1018 y Chica Narváez. Teléfono 2-958-919. Edwin Vázquez, secretario general. La Escuela de Capacitación. Son exactamente las 17:20. Estamos en vivo en el segundo bloque de entrevistas en cabina con Mónica Vaca. En este martes 4 de febrero del 2025 llueve en algunos sectores de la ciudad de Ibarra y el Cuerpo de Bomberos de Ibarra está atento a atender cualquier emergencia que se presente, como la tarde de este lunes 3 de febrero. Algunos sectores de la ciudad se inundaron y nosotros les estaremos informando. Ya saludo con mi invitado de esta tarde, en el segundo bloque de entrevistas. Antes hablarles de Antonio Antes, tu destino ideal para compras y gastronomía. Este cantón lo tiene todo, moda y una excelente oferta gastronómica. Te invitamos a recorrer sus 6 parroquias y disfrutar de lo mejor que tiene
Antonio Ante, de moda todo el año. Quiero saludar con mi segundo invitado, Juan Carlos Morales. Él es poeta e historiador. Y quiero darle la bienvenida a este espacio de entrevistas. Juan Carlos, como siempre, es un gusto conversar contigo y agradecerte por el tiempo. Tuvimos un corte rápido por acá donde me encuentro ubicada debido a la lluvia fuerte que cayó hace unos minutos. Ya parece que se están calmando las aguas, como dicen por ahí. Juan Carlos, a ver, Ibarra, su historia, a veces parece que es una, parece que es otra, pero ¿cuál es la historia de la ciudad de Ibarra, Juan Carlos? ¿Cómo estás? No te escucho, no te escucho. De pronto está desactivado tu micrófono. A ver, vamos a ver si podemos tener, pues, el mío. De pronto es el mío. Vamos a ver si podemos. ¿Me escuchas? Ahí. Perfecto, ya. ¿Ahí me escuchas? Perfectamente, yo también te escucho, Juan Carlos. Ya. Era bueno, te decía mío. que... ya. Te decía que siempre es importante reescribir la historia porque muchas veces las historias tienen sus protagonistas, pero también ciertas características de cada historiador. Por ejemplo, si un historiador, digamos, es de una línea hispanista que se llama, él va a entender que Ibarra únicamente es desde la fundación de Ibarra, desde 1606. Es una mirada de la historia, ¿no? Que esa mirada excluye a los otros, es decir, tiene también una carga racista porque no reconoce que aquí existieron otros pueblos como los caranquis que tienen 1000 años. Entonces, por eso esta historia es una historia más incluyente con los pueblos ancestrales y obviamente es una mirada mucho más amplia. Por eso yo le he puesto Ibarra Destino de Mar, la nueva historia, puesto que yo soy un historiador formado en la Universidad Andina Simón Bolívar, con nuevas miradas de la historia. Muchas veces he escrito la historia, pero hay que decirlo, ¿no? A veces únicamente por personas muy generosas que obviamente sus aportes son muy valiosos, pero a veces no tienen las estructuras, ¿no? Y a veces trato de explicar este tema de la historia con la arquitectura. Por ejemplo, si tú vas a construir tu casa, lo mínimo que debes buscar es un arquitecto y un ingeniero, porque ellos te van a dar los soportes, los pilares, la manera como está distribuida la luz eléctrica. Pero historia, hay muchas personas que, entre comillas, se aficionan por el tema de la historia y creen que únicamente uniendo datos se puede escribir un libro, y eso es un error porque no se tiene las categorías históricas para entender los fenómenos que están aconteciendo en una ciudad. Por ejemplo, este libro yo le he llamado Ibarra, Destino de Mar, porque Ibarra fue fundado como puerto de tierra entre el comercio de Bogotá, Popayán, que era muy importante, Quito e Ibarra. Y lo que destaco aquí, que es algo terrible, es que nos tardamos 400 años para encontrar el mar, únicamente desde la época de Gustavo Noboa
cuando recién se abrió la carretera. Entonces, eso es tener una manera geopolítica de entender la historia. Solo déjame concluir esta parte. Y al final del capítulo yo hablo de precisamente de la visión geopolítica, lo que hemos conversado contigo, ¿no? Imbabura e incluido Ibarra son la única provincia junto con Cañar que no tenemos salida a la Amazonía. Y eso nos dificulta porque en este momento estamos a 14 horas y media de Lumbaki cuando deberíamos estar a 2 horas y media. Entonces, de eso se trata la historia. La historia no es solamente una visión del pasado adulcorada o llena de próceres, sino la historia precisamente mira el pasado y cuestiona el presente para proyectarnos al futuro. Uh-huh. Ahora, Juan Carlos, ¿por qué se reescribe, como tú mencionaste hace un momento, a cada rato o cada vez que se puede la historia de Ibarra? O sea, ¿esto quiere decir que hay diferentes historias contadas? Claro, mira, por ejemplo, y no es solamente, eso no solamente le pasa a Ibarra, no. Uh-huh. O sea, a todos los países, a todos los pueblos, se sigue reescribiendo la historia porque se van encontrando otros datos, ¿no? Y lo que es más fundamental, ya se tiene otra mirada. Por ejemplo, lo que yo te decía, hace 30 años se escribieron varias monografías de Ibarra, pero esas monografías, y vuelvo, repito, que son muy valiosas, no hay que desconocer tampoco, tenían una mirada muy de la villa de Ibarra, o sea, una mirada muy, entre comillas, hidalga, y eso le ha hecho mucho daño a Ibarra, ¿no? Porque aquí tenemos en las fiestas, siempre estamos diciendo la hidalga villa de Ibarra. Ese es el resultado precisamente de esa historia que se instaló. Y al decir eso, estamos... Uh-huh. Cuando se ponen las flores de la Fundación de Ibarra, no están los invitados, los caranquis, que es el pueblo que precisamente la hija de Atahualpa, Juana Tabalipa, donó la mitad de lo que ahora es Ibarra para que erijan la ciudad, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? Es porque hemos construido una historia muy hispanista, es decir, y hemos hablado de la cacería del zorro y todo eso, uh-huh, que son construcciones posteriores, ¿no? Entonces, eso hace que las ciudades también tengan historias que muchas veces, y hay que decirlo con los términos, ¿no? Que son racistas, ¿no? Que son racistas y excluyentes y han sido historias que únicamente han servido al poder. Uh-huh. Yo creo que a muchos no les molestaría y es más, todo lo contrario, les agradaría que descender directamente de españoles. Claro, es que, verás, no sé si me escuchas, parece que tuvimos ahí un problema con la conexión de Juan Carlos Morales. Ojalá podamos reconectarnos. A ver, no sé si me escuchas, Juan Carlos. Ibérico. Ahí está. ¿Perdón? Ahí está, te perdimos por un momento. Te decía que César Pacimiño realizó una investigación del ADN de los mestizos. Y descubre que, en términos generales, es indígena, 100% afro. A ver, parece que tenemos mala la conexión con Juan Carlos Morales, historiador y poeta. Porque ellos son de suizos. El papá y la mamá son suizos, entonces son los únicos blancos de Ibarra. O sea que se me ponga al frente un blanco y que se haga la prueba de ADN, ¿no es cierto? Para ya quitarnos de una vez toda esa visión. ¿Por qué tenemos ¿por qué queremos tener esta visión? O sea, y voy a hablar de forma general, no lo digo por mí, pero ¿por qué quieren algunos entonces para
mejor decirlo, quiere A entender ver, esa visión? verás, esto viene desde épocas muy antiguas, ¿no? Cuando los pueblos conquistan, hay una cosa que se llama limpieza de sangre. Entonces los españoles cuando se enfrentaban a los moros o los árabes estuvieron 8 siglos en lo que ahora es España, ¿no? Entonces ellos decían que para ser tú, digamos, castellano o español, tenías que tener una limpieza de sangre, no tenías que tener ni sangre judía, ni sangre mora, ni sangre negra, negra en términos peyorativos, ¿no? Entonces cuando vienen acá, también se llamó el sistema de castas, ¿no? Entonces, nadie quería ser ni indio, ni mulato, ni negro. Y había que probar, o sea, que había que probar, por ejemplo, para que tú puedas estudiar, eso ahora estoy investigando Eugenio Espejo, la mamá que era una afro, una negra liberta, ¿no? Es decir, que había conseguido la libertad. Uno de los tíos abuelos era vasco, ¿no? Entonces, gracias a eso, Eugenio Espejo es inscrito en la fe de bautismo, digamos, en el acta de bautismo como blanco. Y eso le permite escribir, digamos, estudiar y todo. Entonces, siempre nosotros, como todos los pueblos, tratan de, curiosamente, de parecerse a sus conquistadores, ¿no? Y tú vas a notar eso, por ejemplo, cuánta gente que se va a Estados Unidos, medio está un año, ya se siente gringo, ¿no? Cuando en verdad vos les notas hasta por sus apellidos que nada que ver, que son andinos. Y entonces nos falta mucho, hay mucho complejo y es porque nosotros desconocemos nuestras raíces. Entonces somos muy acomplejados. Y para eso precisamente son los libros de historia, para que la gente se sienta orgullosa de dónde es. Tal cual. O sea, pero eso sí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, decir que mucha gente, y yo he escuchado, verás, yo sí he escuchado en gente que dice, no, yo no tengo sangre indígena, yo desciendo de tal apellido que viene directamente de españoles. Y yo digo, o sea, debe haber en alguna parte de la sangre nuestra algo de sangre española, ¿no? Por la conquista, pero hay sangre indígena, o sea, no sé por qué nos claro, cuesta tanto no. reconocerlo. No sé si me escuchaste, Juan Carlos. Hola, hola. Tenemos una conexión, no sé si se debe a la lluvia o es el servicio de internet, ojalá. No sé si me escuchas. No, pues por supuesto, y además, no. Sí, Sí, dale. sí, dale. Te decía, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer que en nuestro ADN hay sangre indígena? Es que, mira, precisamente el poder se ha encargado, una de las bases de la construcción de la identidad nacional fue en un momento del pensamiento mestizo parecerse a todo lo que sea español y todo lo que sea blanco. Bueno, tú debes recordar cuando eran las fiestas de Quito, todo el mundo era a los toros, a comer paella, a tomar vino y a cantar cantejondo, que es la música andaluza, ¿no? Que además es muy bella, pero dejando a un lado las cosas que son nuestras, por ejemplo, los mismos bailes que se han hecho acá. Hay gente que tiene vergüenza de lo que es peor, ¿no? Tiene vergüenza de sus orígenes, ¿no? Y yo que he estado, y tú también, en las fiestas del solsticio, en los San Juanes, no hay algo más hermoso, y a mí me da risa, ¿no? Porque sé a veces estar con un amigo yo, y llegan 15 alemanes, pero los alemanes y las alemanas felices de esa fiesta. Y yo digo, oye,
Pero si aquí debería estar la gente de Ibarra disfrutando de eso, ¿te imaginas? Vienen de tan lejos para mirar algo que nosotros despreciamos. Ujú. Tal cual, tal cual. Pero, ¿y a quién le corresponde entonces nuevamente tener esta identidad que mucha gente la ha ido perdiendo? O sea, ¿a quién le corresponde nuevamente ese sentido de pertenencia, de identidad, de no desconocer tus raíces? Porque a veces incluso se avergüenza, ¿no? Claro. Mira, hay una frase muy linda de la época colonial. A ver, ahí no estamos teniendo la conexión con Juan Carlos Morales. A ver, vamos a ver si podemos tener nuevamente. Ahí estamos, Juan Carlos. ¿Tenemos algún problema con la conexión? Ojalá podamos mejorar. A ver. Sí. Ya, bueno, escuchamos. Te decía que eso le corresponde justamente al Ministerio de Educación. Mira, yo hace 25 años propuse a la prefectura de Imbabura de esa época, ¿no? Que se cree la cátedra de Imbabura, para que los niños, los jóvenes se sientan orgullosos de sus leyendas, de la caja ronca, de los duendes, de su historia. Pero obviamente nadie me tomó asunto, ¿no? Cuando en cambio ciudades como Guayaquil o Quito tienen proyectos en sus currículas para entender su historia. Entonces, esa hace la gran diferencia. Uh-huh. Por eso es que yo te decía, o sea, entonces son las entidades públicas, los colegios, las escuelas, la academia, ¿no es cierto? Y no te olvides algo, ¿no? Muchas veces las instituciones de mayores recursos han comprado textos, por ejemplo, y lo voy a decir con nombre y apellido, ¿no? Han comprado textos de Santillana. Santillana es una editorial española. A ellos no les va a interesar que nosotros les juzguemos desde nuestra mirada de América Latina, ¿no? Ni que los horrores que produjo la conquista. Entonces, Milán Kundera dice que los pueblos a veces le entran otros libros, entran otras historias y después ya se pierde la memoria, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la difusión de nuestras fiestas, de nuestras costumbres y de nuestra realidad, porque el momento que, mira, yo siempre digo, ¿no? Hace 2500 años los griegos hicieron dos preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Cuando tú sabes quién eres y de dónde vienes, puedes tener la certeza de saber hacia dónde vas. Entonces no eres acomplejado. Porque hay gente, y ahora que estamos en época de elecciones, tú has visto a la gente cargada un cartón, ¿no es cierto? Y cuando bien sabes que el pobre de derecha es el peor, porque ese está asimilado la visión colonial de su patrón. Yo siempre les digo, no, o sea, creen que un día les van a invitar a Olón o se van a ir a Miami. Entonces, esos son los complejos, ¿no? Son los complejos que obviamente siempre hay alguien que le interesa que nosotros vivamos en la ignorancia. Y ese es el poder. En el Ecuador, 250 familias son las dueñas de más del 50% de la producción. Entonces a ellos no les interesa que nosotros sepamos nuestra historia, que les cuestionemos, ¿no? Porque alguien que sabe la historia, que mira, lo que yo te estoy diciendo, o sea, mira, es un dato tan claro, ¿no? Que nos tardamos 400 años en llegar al mar. Y eso nos hemos olvidado, ¿no? ¿Y eso qué hace el olvido? Que no estemos concentrados en crear un puerto a San Lorenzo para disputar con Manta y Guayaquil. Entonces vivimos dormidos los ibarreños. Y no digo ibarreños únicamente de esta región, sino estoy hablando de Otavalo, de Atuntaqui. Entonces, como vivimos dormidos, ¿quiénes crees que ganan?
el sistema centralista, gana Guayaquil, gana Quito. Porque si nosotros, como yo digo en el libro nos uniríamos Nariño, Esmeraldas, Sucumbíos y haríamos una vía hacia Manaos, que es vía fluvial me refiero, ya tendríamos todo el comercio hacia el Atlántico. Pero ¿a quién le interesa que nosotros no lleguemos al progreso? A otras ciudades. Entonces la historia también sirve para eso, ¿no? Sirve para cuestionar. Y hay que cambiar esta idea de que la historia es unos libros ahí archivados de próceres y de gente, entre comillas, patricia, para saber que la historia cuestiona. Mira, por ejemplo, estamos cerca de las elecciones, ¿no? Claro, nadie se pregunta qué es la oligarquía. No, cuando tenemos un presidente que es el fruto de una oligarquía de 60 años. Su padre, el rey del banano, pero él tuvo a su vez su abuelo. Su abuelo vendía periódicos en Ambato, ¿no? Entonces no es que Noboa es de la alta aristocracia de Guayaquil, no. Pero eso, si no se sabe, se tiende a repetir. Y por eso Jaime Roldosa Aguilera precisamente le dijo a León Febres Cordero, insolente recadero de la oligarquía de Luis Noboa Naranjo. O sea, eso ya lo dijo hace 40 años, pero nos hemos olvidado. Uh-huh. O sea, entonces, es que ya no hablamos de esta palabra, ¿no? Que tú dices, la oligarquía, que claro, es porque nos gobiernan justamente los representantes de la oligarquía. Claro, o sea, son los genuinos representantes de los grupos de poder. Que, a ver, no estoy diciendo que sea bueno o malo que exista el poder económico. El problema es que desde Lazo, que es un banquero que representa a su grupo económico, ¿no? Y el otro que representa, además, una oligarquía ociosa. ¿En qué sentido te digo esto? Que únicamente se han dedicado a exportar materia prima. Igual cacao. El cacao, hace 100 años, solo exportan cacao, no hay fábricas. Tú no has visto aquí en Azaya la fábrica de hacer patacones, ¿no es cierto? Y que levante la mano quienes nos están escuchando, que comen una vez por semana banano de exportación. Nadie. Justo vinieron unos relatores de la Comunidad Europea, me entrevistaron, y no podían creer. Me dicen, mira, la chica era de Bélgica, dice, nosotros comemos cacao. Sí, le digo, es nuestro cacao. Ella ni sabía. Pero nosotros, igual pasa en Colombia, ¿no? En Colombia, el peor café, uno de los peores cafés del mundo, donde se sirve, es justamente en Colombia. ¿Por qué? Porque todo lo que producen se va afuera. El peor banano, el rechazo que yo le digo, del mayor país exportador de banano es Ecuador. Entonces nosotros comemos guineos, no, guineos mosqueados, mientras el banano de exportación se va. Y por eso te digo que es una oligarquía ociosa, es una oligarquía, como todas las de América Latina, antinacionales. Permítame solo con este dato. Yo estuve en la hacienda de la Clementina, no invitado por los Noboa, obviamente, sino cuando ya fue de la CFN. Y puedes creer que ni siquiera tienen casa de hacienda. La mayor hacienda del Ecuador, 12,000 hectáreas, no tiene casa de hacienda. Es porque a ellos no les interesa este país. Les interesa, por eso no es casual que el presidente nació en Miami. No. Y igual son el resto de bananeros. Tú vas a Machala y todos los bananeros están hablando de Miami, porque se desplazó París, que era para los cacaoteros. Además, los cacaoteros iban, bueno, fuera que hubieran ido a comprar un cuadro de Manet, de Monet, de Pizarro. Eso lo dice Manuel Chiriboga. Se fueron a gastar el dinero en los cabarets de París. Entonces, acá los bananeros no han... ¿Tú conoces el Museo del Banano del Ecuador? No existe. Y el Museo del Cacao recién, después de 100 años, se hicieron. Entonces son de una indolencia, de una incultura, de una vagancia, solo quieren explotar a la gente. Pero verás, y eso
precisamente en su historia. Pero verás, o sea, lo lamentable aquí es lo que tú llamabas esta persona que aspira, anhela, cree que pertenece a ese círculo, y no es así. No es así. Y es quienes incluso rechazan sus orígenes, sus raíces, creen que porque vinieron los españoles a conquistarnos, entre comillas, ya son españoles, ya, o porque nacieron en España, las generaciones después de la migración del 99 ya son españoles y ya no tienen sangre indígena que les corre por las venas, entonces desconocen esos orígenes. Mira que lo que tú mencionabas, que cuando hay estas fiestas en Ibarra y que no se les invite a los oriundos de Caranqui, cuando Juana Tabalipa fue la que donó la mitad de Ibarra, los terrenos me refiero, que no se la recuerde incluso, solo sea una calle que se llame Juana Tabalipa. Claro, es que precisamente la visión, y yo siempre repito esto, ¿no? Curiosamente tenemos una visión colonial, ¿no? Entonces es un poco falso creer que con la independencia, ya, o sea, a veces creemos que con la independencia llegamos a la democracia y no es verdad. Eh, Únicamente, mira, en la época colonial, para que las personas se den cuenta, los jesuitas tenían 132 haciendas, 4 grados geográficos. Entonces tú pasabas de una hacienda a otra. Y eso está justamente en el libro, cuando yo hablo del poder que tenía en la colonia. Y luego llegamos a la hacienda, ¿no? Y la hacienda siempre se manejó a nivel de unas pocas personas. Y entonces hay una cosa que se llama la triada explotadora. Es el gamonal, el teniente político y el cura. Y ahora, como tú bien sabes, como comunicadora, el cura ya no está en los púlpitos, sino está en la televisión. Son los medios de comunicación pautados, obviamente, porque hay, como el trabajo que tú haces, el trabajo lúcido y decente, queriendo encontrar la verdad, son los medios alternativos, son los curas rebeldes, digamos. ¿No? Exacto. Entonces los revelados. Claro, porque, o sea, ¿cómo tú puedes decir la verdad si el gobierno te paga $11,000 mensuales? O sea, no puede, es imposible, ¿no? Y además sin tener como estos señores, sin tener ni siquiera los estudios de comunicación. Ahí son capaces de negar padre y madre, pues, con $11,000 mensuales. Claro, pues. No, pues ahí viva la platanera, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas son construcciones y siempre repito, ¿no? Este pensador Agustín Cueva, porque la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿No es cierto? ¿Ya? Y primero darnos cuenta de eso, que vivimos casi un sistema feudal. Mira, el Ecuador es agrario, exporta banano, camarón, petróleo y cacao. Dime tú, alguna empresa, hay 2 empresas en Ibarra. La una es Floral, de los suizos, y la otra es de colombianos que hacen norteño. No hay nada más. Entonces, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo vas a progresar? Una ciudad que tiene 250,000 personas y tiene dos fábricas. No hay más industria. Es porque a alguien le interesa cosas así. Claro, bueno, ya habrá tiempo porque sí se me quedó otro tema, pero se me acabó el tiempo, Juan Carlos, sobre el Inca Huasi, que el municipio de Ibarra lo está recuperando, no lo quiere, lo está recuperando. Lamentablemente yo no pude estar en este recorrido que nos invitaron a los medios de comunicación, pero quiero hablar también en otro momento de ese tema. Ojalá haya la oportunidad de conversar esta misma semana sobre ese tema, Juan Carlos. Juan Carlos, te agradezco mucho. Me preguntan por acá dónde pueden adquirir tu libro, si está a la venta.
Sí, sí. Y les cuento que ya solo quedan unos 200, así es que como no pienso reimprimir porque he tenido tantas dificultades para que sacar este libro, me tardé 15 años, porque no había la gente que auspicie, y esa también es una desidia, ¿no? O sea, la gente no lee y entonces un pueblo que no lee, literalmente no puede, no tiene ideas, ¿no? Y es presa fácil de las mentiras, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando como país, ¿no? Estamos llenos de mentiras, de cosas y la gente no cuestiona, no ve más allá. Y claro, seguimos votando a veces por quienes creemos que son los dueños de las haciendas. Y eso debe cambiar. Nos gusta ser sumisos a los ecuatorianos, no cabe duda. Juan Carlos Morales, muchísimas gracias por estos minutos. Te envío un abrazo fuerte. Y gracias. Te prometo el libro porque aún no te he dado. Sí, por favor. Que no vayas a ser como el que nos gobierna, ¿no? Promete y no cumple. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, cuídate mucho. No. Yo sí soy seguro. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a Juan Carlos Morales, poeta e historiador ibarreño, esta tarde hablando de algunos temas, ¿no? La historia. A veces hemos perdido la identidad, desconocemos nuestras raíces, nuestros orígenes. Incluso hay gente que se avergüenza de las mismas. A mí me parece increíble, ¿no? Me parece increíble que haya gente que se avergüence de sus raíces. Gente que dice que es española, que en su sangre no tiene sangre indígena, ¿no? Yo lo he escuchado de gente, pero también he escuchado de otras personas que decían que se habían hecho algún tema de los que comentaba Juan Carlos Morales, una prueba de ADN, algún examen de ADN, ¿no? Para ver cuál es el porcentaje de sangre indígena y que se sentían orgullosísimos de tenerla. Y eso me parece increíble. Yo, muy orgullosa de mis raíces, muy orgullosa de ser de este país, de haber nacido en Zamora Chinchipe, de estar aquí en Imbabura, de tener sangre indígena y no desconocer y no avergonzarse de las raíces, de disfrutar incluso de nuestras tradiciones y de nuestra historia. Por eso, como bien dice Juan Carlos, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es así. Y es así. 17 horas con 54 minutos, momento de despedirnos. Antonio Ante, tu destino ideal Antonio Ante para compras y gastronomía. Este cantón lo tiene todo, moda y una excelente oferta gastronómica. Te invitamos a recorrer sus 6 parroquias y disfrutar de lo mejor que tiene Antonio Ante de moda todo el año. Ahí está el complejo cultural Fábrica Imbabura, ¿no? Para los anteños. Ahí está mucha historia de la construcción de este cantón Antonio Ante, textilero, cantón textilero, Atuntaqui, de manera particular. Nos despedimos al cierre de la jornada, estamos con las noticias al final del día y mañana desde las 7 horas al día con Mónica Vaca por la señal de Bocus 102.3. Sí, en la tarde regresamos en Cabina con Mónica Vaca. ¿Buscas una experiencia en compras? Bienvenidos a Antonio Ante, el centro comercial a cielo abierto más grande del país. Un paraíso en tendencias, moda y calidad en telas. Precios económicos en cada prenda. En el corazón de Atuntaqui y en nuestra feria permanente del Mercado Central. Descubrirás prendas para toda la familia. Antonio Ante te espera con los brazos abiertos. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. En la UTPL rompemos las barreras de la distancia y el tiempo. Estudio desde cualquier lugar a cualquier hora. Somos la universidad líder en educación en línea. Con nuestra movilidad estudiantil, recuerda que tu título UTPL es validable en Estados Unidos. Únete a nuestra comunidad de estudiantes que han decidido ser más. UTPL, decide ser más. Cuando
Y mi experiencia aquí en el Instituto Médico de Especialidades ha sido perfecta, ha sido excelente, estamos muy agradecidos por la atención. Hace más de 5 años tuve aquí a mi primer hijo y hoy volvemos nuevamente por el segundo. Realmente nos han dado la garantía para poder volver confiados, seguros de los procedimientos, de la atención del personal médico, de enfermería, de todo el equipo que forma parte de la clínica. IME, una familia que cuida de ti y tu familia. Más gestión territorial para la Administración del Vivir Bien supervisa el avance de la consultoría para la creación del catastro rural en José de Magdalena, parroquia de García. Equipo contratado actualmente ha contado el 85% de los trabajos en 3 de las 4 zonas de estudio, habiendo levantado 2.873 fichas catastrales con información de terrenos y construcciones. Este proyecto permitirá al municipio de Cotacachi contar con un catastro completo y actualizado de la parroquia, mejorando el servicio de los usuarios y proporcionando una base confiable de la información catastral. Transformamos compromisos en acciones. Más que... La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Imabura informa que las inscripciones y matrículas están abiertas para las licencias profesionales tipo C, D o E en horario de tu elección, diurna, nocturna o fin de semana, clases teóricas virtuales, prácticas de conducción presenciales y facilidades de pago. Ubícanos en Ibarra, Flores 1018 y Chica Narváez. Teléfono 2958-919. Edwin Vázquez, secretario general. La Escuela de Capacitación